Hola chicos, soy Krupp y el día de hoy vamos a ver métodos y ingreso de datos por medio de la consola. Bueno, primero que nada, un método no es nada más que una sentencia, un trozo de código que permite hacer o realizar funciones específicas, por ejemplo, sumar, dividir, eh, validar si es que un campo está correcto o si un root ingresado es correcto, etcétera. En este caso, vamos a crear un método que nos permita sumar o multiplicar dos números ingresados por el usuario e ingresados manualmente. Primero vamos a hacer el caso que va a ser ingresado manualmente. Como lo vimos en la clase pasada, creamos nuestras variables A y B y creamos nuestro método. Como decíamos, nuestros métodos nos permite hacer y realizar funciones específicas, en este caso sumar. Ya, este método va a recibir como parámetro dos valores, los cuales van a ser los necesarios para la suma, para realizar la suma. Esto se llama parámetro, lo que está dentro de los paréntesis redondos. El nombre del método, el tipo de dato que va a retornar este método. Si fuese un método que no retornara nada, solamente lo cambiamos por void. En vez de int le colocamos void y ahí se le lanza el error de que tienen que retornar algo. En este caso nosotros necesitamos que retorne el valor de la suma. Estático quiere decir que no es necesario crear un objeto de esta clase para poder hacer uso de este método. Solamente con el nombre de la superclase podemos acceder a él. Por ejemplo, main.sumar. Accede inmediatamente. Pero eso lo vamos a ir explicando más adelante de lo que es superclase y clase. Ya, bueno, para que este método deje de lanzar error, creamos la sentencia con la palabra reservada return. Y tiene que retornar la suma de A más B, o la multiplicación de A más B, mejor. ¿Ok? Entonces, podemos hacer system.out.println sumar A, B, que van a ser los parámetros de entrada para este método. Y concatenamos el siguiente texto. La suma es, si imprimimos por pantalla, nos muestra 72, que si es la multiplicación de A por B, que sería 9 por 8, 72. Ok, ya, habiendo hecho esto, tenemos nuestro método listo, ¿cierto? Ahora lo que debemos hacer es pedir al usuario que ingrese los datos por medio de la consola. ¿Ok? De esta consola. Ya, ¿cuáles son las herramientas que necesitamos para hacer esto? Primero que nada necesitamos lo que se conoce como librería. Librería es un conjunto de clases que posee las herramientas necesarias para que nosotros podamos pedir datos, realizar ventanas, etcétera. Todo esto lo que tiene que ver con ingreso y salida de datos se encuentra ubicado en la biblioteca java.io. ¿Cómo importamos una biblioteca? Utilizando la palabra reservada import, y la biblioteca que queremos importar en este caso sería java.io asterisco. En este caso ese asterisco quiere decir que vamos a hacer llamada a todas las clases disponibles en la clase ya en el paquete java.io, o sea, todas estas clases. Y lo que hace nuestro programa es discriminar cuáles son las clases que estamos utilizando y utilizar solamente esas de acá. ¿Ok? El compilador se encarga de eso, buscar las clases dentro de este paquete. Bueno, primero creamos un objeto de la clase bufferReader. Int es igual new bufferReader, que después le voy a explicar qué significa todo esto. Input stream reader system.in.
Ok. Creamos un try catch. ¿Qué es lo que pasa? Es al momento de nosotros crear la excepción, o sea, al crear la sentencia de pedir algo por consola, por ejemplo este readline, que lo que hace es recibir el string o el objeto que se guarda, que se recibe por la consola, y lo guarda en alguna variable que nosotros estemos utilizando del buffer. Bueno, el buffer es una especie de almacenador de datos. El input stream lo que hace es obtener, convertir en un flujo de datos lo que se está obteniendo desde la consola y después convertirlo a un tipo de dato buffer reader. Bien, teniendo este buffer reader podemos hacer fácilmente pedir los datos desde consola, perdón. Entonces podemos hacer, para que sea más interesante y que se sepa que se está pidiendo el dato, ingresa el primer número, ¿cierto? Entonces colocamos int a es igual a integer.parseInt. Aquí lo que estamos haciendo es convertir lo que se está recibiendo, la cadena de texto que se está recibiendo, convertirlo a un valor int, porque no se puede guardar una cadena de texto dentro de un valor numérico, sería ilógico. Ahora pedimos que nos ingrese el segundo número. Ingresa el segundo número. Int b es igual a integer.parseInt int.readline. ¿Listo? Aquí podemos hacer que nos muestre en caso que hubiera algún error, que nos muestre cuál es el error que nos está lanzando. Y aquí tenemos A y B. Perdón, esto también tiene que ir dentro del try catch. Lo que va a hacer es pedir un número. Nosotros vamos a ingresar un 8 y un 9 y nos debería mostrar la multiplicación, que sería 72. ¿Ok? Que estos parámetros son los que los recibiría por medio del usuario al momento de ingresarlo por la consola. Ejecutemos a ver si todo funciona bien. Ingresa el primer número, 8. Ingresa el segundo número, 9. Perdón, la multiplicación es aquí. Me equivoqué. Multiplicación. 8, 9. La multiplicación es correctamente 72. Bueno chicos, por el día de hoy esto es todo. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao.